Mi sobrino de 13 años conoció a mi esposa por primera vez y dijo: te he visto antes. Ella se quedó helada y lo que pasó después me dejó conmocionado. Lo que sucedió después de ese momento cambió todo lo que creía saber. Hola, mi nombre es Alex. Soy un hombre de 30 años que ha pasado por mucho recientemente. Aunque ha pasado algo de tiempo, todavía siento como si todo hubiera ocurrido ayer. Quería hablar de esto con alguien fuera de mi familia y amigos, así que aquí estoy. Déjame empezar desde el principio. Nací mucho después que mi hermano. Él tenía 16 años cuando nací. Debido a la gran diferencia de edad, nunca tuvimos un vínculo cercano de hermanos. Aunque me consentía mucho, sentía que me trataba más como a su propio hijo que como a su hermano. Para cuando yo tenía edad suficiente para recordar algo, mi hermano ya se había ido a la universidad. Cuando tenía 10 años, asistí a su boda. Ya estaban esperando un bebé en ese momento, así que estaba emocionado no solo por la boda, sino también por conocer a mi sobrino y tener otro niño con quien jugar. 5 meses después de la boda, nació mi sobrino Tony. Todavía recuerdo claramente haberlo visitado en el hospital justo después de que nació. Estaba tan emocionado de ver su carita y sentí una abrumadora cantidad de amor por él. Después de que Tony llegó a casa, pasé todo el tiempo posible con mi hermano para ayudar a cuidarlo. Con el paso de los años, mi amor por Tony solo creció. Siempre me ofrecía a cuidarlo cuando mi hermano necesitaba ayuda. En lugar de vernos como tío y sobrino, Tony y yo nos sentíamos más como hermanos. Por eso fue tan difícil para ambos cuando tuve que mudarme a otro estado, Florida, para estudiar y trabajar. Pero me aseguré de llamar siempre a casa y mantenerme en contacto con mi familia, especialmente con Tony. La distancia no rompió nuestro vínculo. En mi último año de universidad, conocí a mi esposa Kelly. Ella era una estrella del fútbol y aún no sé cómo llamé su atención. Como no me interesaban los deportes en absoluto, pasaba la mayor parte de mi tiempo leyendo en la biblioteca. Pero un día, Kelly me encontró allí y comenzó a hablarme. Lo que más me encantaba de ella era lo segura de sí misma y encantadora que era. Más tarde, después de estar juntos un tiempo, me dijo que en realidad estaba nerviosa por hablarme, pero nunca lo habría adivinado por la seguridad con la que se me acercó. Fuimos a varias citas y rápidamente nos dimos cuenta de que, aunque teníamos intereses diferentes, encajábamos muy bien. Compartíamos el mismo sentido del humor y pasábamos todas nuestras citas riendo hasta que nos dolía el estómago. No pasó mucho tiempo antes de que oficializáramos nuestra relación. Siempre dejé claro a Kelly cuánto amaba a mi familia, por lo que los conoció a través de muchas videollamadas. La única persona a la que no le había hablado de Kelly era mi sobrino Tony. Aunque Kelly ya había conocido a casi todos los miembros importantes de mi familia, aún no había conocido a Tony. Sin embargo, sí le hablaba mucho de él. Un día, Kelly me preguntó por qué no había conocido a mi sobrino, aunque hablaba tanto de él. Cariño, no te he presentado a Tony porque solo tiene 11 años. Quiero proteger su inocencia de mi vida adulta. Ella respondió: no creo que 11 años sea demasiado joven. Me gustaría conocerlo y ser parte de su vida también. Tony es la persona más importante para mí, pero sigue siendo un niño. No necesita involucrarse en mi vida romántica. Le expliqué: parece que me estás manteniendo al margen porque dudas del futuro de nuestra relación. Dijo que eso no es cierto en absoluto, le aseguré. Tenías miedo de presentarme a Tony en caso de que las cosas no funcionaran entre nosotros. No quieres presentarle a alguien que no será una constante en su vida. Continuó: lo tienes todo mal. Se trata de protegerlo, no de dudar de nosotros. Le dije: está bien, dejémoslo solo. Entiende que ve un largo futuro para nosotros. Ella: pero simplemente no estoy listo para mezclar nuestros mundos todavía, le expliqué. Entendía por qué Kelly estaba molesta, pero no estaba listo para involucrar a Tony en esa parte de mi vida. Quería proteger la inocencia de Tony, aunque en el fondo sabía que realmente no lo estaba haciendo. En mi mente, él seguía siendo ese bebé que conocí por primera vez en el hospital, y quería seguir viéndolo de esa manera, al menos hasta que se convirtiera en adolescente. 2 años después de graduarnos de la universidad, Kelly me pidió que me mudara con ella y acepté con mucho gusto. Estaba emocionado de vivir con una mujer de la que estaba tan profundamente enamorado. Durante ese tiempo, también conocí a toda la familia de Kelly. Kelly seguía un poco dolida porque no le había contado a Tony sobre ella, pero decidió dejarlo pasar en lugar de insistir en el tema. Podía notar que aún le molestaba porque lo mencionaba brevemente antes de cambiar de tema. Cuando Tony cumplió 13 años, esperé un par de meses antes de finalmente contarle sobre Kelly. Un día nos conectamos en una videollamada mientras Kelly estaba fuera corriendo. Tony, tengo algo que contarte, dije. ¿Qué pasa?, respondió. Tengo novia. ¿En serio? Oh, Dios mío. Cuéntamelo todo, exclamó. Se llama Kelly. Nos conocimos en la universidad y hemos estado juntos desde mi último año.
¿Es buena persona? Preguntó. Es la mejor. Te va a encantar, le aseguré. Entonces no puedo esperar a conocerla. Bueno, en realidad estábamos planeando ir para el Día de Acción de Gracias. Espera, ¿en serio? ¡Qué mal momento! ¿Qué quieres decir? Pregunté confundido. Entré en esa escuela secundaria interna de la que he estado hablando por años. Tengo que estar allí el próximo mes. Eso es increíble, Tony. Estoy muy orgulloso de ti. Sí, pero no estaré para el Día de Acción de Gracias. No te preocupes por eso. De todos modos, estoy planeando casarme con Callie, así que tendrás mucho tiempo para conocerla. ¿Ya estás planeando bodas? Me encanta, dijo entre risas. Tony miró directamente a Kelly por unos segundos, sus ojos mostrando confusión que rápidamente se transformó en reconocimiento. Antes de que pudiera preguntarle qué estaba pasando, él señaló hacia ella con una expresión de sorpresa. Yo ya te he visto antes, dijo Tony, claramente confundido. Kelly se quedó pálida, como si toda la sangre hubiera abandonado su rostro de repente. Yo miré de uno a otro, tratando de entender qué estaba sucediendo. Las palabras de Tony resonaban en mi cabeza, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo claramente no estaba bien. ¿Dónde la viste, Tony? Pregunté, intentando mantener la calma mientras Kelly parecía incapaz de moverse o hablar. Tony dudó por un segundo, como si intentara recordar algún detalle específico. Ella es la novia de papá. Ya la he visto en nuestra casa varias veces, respondió Tony, frunciendo el ceño. Pensé que ustedes se conocían, ya que tú también siempre estabas ahí. Mi mente se detuvo. Cada palabra suya me golpeaba como un mazazo. ¿Novia de papá? El mundo a mi alrededor comenzó a girar, y sentí la garganta seca. Miré a Kelly, que ahora tenía los ojos muy abiertos y una expresión de puro pánico. Eso no es verdad. ¿Verdad, Kelly? Pregunté, mi voz baja, casi un susurro. Cada segundo que pasaba sin una respuesta suya me parecía una eternidad. Finalmente abrió la boca, pero no salieron palabras. Solo balbuceaba algo incomprensible. Tony nos miraba a ambos, claramente dándose cuenta de que había dicho algo importante y quizás incluso incorrecto. Alex, yo puedo explicarlo, Kelly finalmente logró decir, su voz temblando. ¿Explicar qué? Pregunté, ahora sintiendo la ira crecer dentro de mí. ¿Estabas con el padre de Tony? ¿Me estabas engañando? ¿Con mi hermano? No podía creer lo que estaba escuchando. Todo ese amor, toda esa confianza, las conversaciones sobre matrimonio, todo parecía ahora una gran mentira. Y lo peor era que Kelly ni siquiera podía negarlo. Solo me miraba con ojos suplicantes, mientras Tony parecía darse cuenta por primera vez de que había algo muy mal. ¿Desde cuándo, Kelly? Exigí, mi voz ahora cortante. ¿Desde cuándo me has estado engañando? Ella bajó la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que la verdad estaba por salir, y parte de mí ni siquiera quería escucharla. Pero necesitaba saberlo. Desde antes de que nos mudáramos juntos, admitió, su voz apenas audible. Me quedé inmóvil. ¿Antes de mudarnos juntos? Eso significaba que mientras hacíamos planes para nuestra vida juntos, mientras yo le presentaba a mi familia y hablaba del futuro, ella me estaba engañando. No solo me estaba engañando, sino que lo hacía con mi propio hermano. Un nudo se formó en mi estómago, y sentí náuseas. Entonces por eso insistías tanto en conocer a Tony, ¿verdad? Pregunté, mi voz cargada de desprecio. Porque ya conocías a mi hermano y querías mantener las apariencias. Querías que pareciera todo normal, mientras escondías tus visitas a su casa. ¿Cómo pudiste? Kelly comenzó a llorar más intensamente, cubriéndose el rostro con las manos. Tony parecía estar en shock, sin saber qué hacer o qué decir. Era un niño de 13 años atrapado en un drama de adultos, y sentí un dolor profundo al darme cuenta de que él estaba involucrado en todo esto. Nunca fuiste honesta conmigo, continué, mi voz ahora casi quebrándose. Te amé, Kelly. Estaba planeando casarme contigo, presentarte a Tony, porque él es la persona más importante para mí. Y ahora descubro que estabas con el padre de él. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ella intentó acercarse a mí, extendiendo la mano, pero di un paso atrás, rechazando cualquier contacto. Por favor, Alex, cometí un error. Fue un error, imploró. ¿Un error? Reí amargamente. Esto no fue un error. Fue una serie de decisiones. Elegiste engañarme, elegiste estar con mi hermano, elegiste mentirme día tras día. No hay excusa para esto, Kelly. En ese momento, Tony comenzó a llorar también, sintiendo el peso de todo lo que estaba ocurriendo. Yo no sabía, tío Alex. Pensé que tú sabías de todo esto, sollozaba, sus ojos llenos de desesperación. Me acerqué a Tony,
arrodillándome hasta quedar a su altura, intentando ignorar el torbellino de emociones dentro de mí por un momento para consolarlo. No es tu culpa, Tony. Tú no hiciste nada malo, ¿vale? Dije, mi voz suavizándose un poco mientras ponía mi mano en su hombro. Solo dijiste la verdad, y no tienes ninguna culpa en esto. Tony asintió, aún llorando. Me volví hacia Kelly, que seguía allí de pie, con la expresión de alguien que sabía que todo había terminado. Quiero que te vayas, dije finalmente, mi voz fría y determinada. ¿Se acabó, Kelly? No quiero volver a verte. Has destruido todo lo que teníamos. Ella intentó argumentar, pero levanté la mano, señalándole que se detuviera. Vete. Ahora. Kelly dudó, pero luego se dio la vuelta y se fue, aún llorando. Me quedé allí, arrodillado junto a Tony, tratando de procesar todo lo que había pasado. Sentí una mezcla de tristeza profunda y una ira intensa. Todo ese tiempo, toda esa confianza, todo había sido destruido en un solo momento. Tony me abrazó, y yo lo abracé de vuelta, tratando de encontrar algún consuelo en medio del caos. Mi hermano, mi propio hermano, me había hecho esto. Y Kelly, la mujer con la que planeaba pasar el resto de mi vida, me había engañado de la peor manera posible. Sabía que nada volvería a ser como antes. Después de que Kelly se fue, me quedé en silencio por un tiempo, aún abrazando a Tony. El dolor de la traición y la revelación era intenso, pero algo más comenzó a crecer dentro de mí. La necesidad de respuestas. Necesitaba confrontar a mi hermano. Necesitaba escuchar su versión de la historia, entender cómo había ocurrido todo esto. Abracé a Tony por un momento más. Luego sequé sus lágrimas con cuidado e intenté darle una sonrisa reconfortante. Todo estará bien, Tony, pero ahora necesito resolver algunas cosas con tu papá. ¿De acuerdo? Le dije. Él simplemente asintió, visiblemente afectado. No quería involucrarlo más de lo que ya estaba, así que lo dejé con mi madre, que estaba de visita y se dio cuenta de que algo muy serio había ocurrido. Le expliqué rápidamente que necesitábamos hablar en privado, y ella aceptó cuidar de Tony. Entré en el coche y conduje hasta la casa de mi hermano. Mi mente era un torbellino de emociones. Ira, tristeza, confusión. Cada kilómetro que pasaba parecía aumentar mi indignación. ¿Cómo pudo hacerme esto? Él sabía cuánto significaba Kelly para mí. Y aún así, llegué a la casa de mi hermano y golpeé la puerta con fuerza, mi paciencia agotándose a cada segundo. Pasaron unos instantes, y cuando finalmente abrió la puerta, su rostro mostró sorpresa al verme allí. «Alex, ¿qué pasó?», preguntó, pero yo no estaba de humor para rodeos. «Necesitamos hablar ahora mismo», le dije, pasando junto a él y entrando en la casa. Cerró la puerta detrás de mí, claramente confundido por mi actitud. «Claro, ¿qué está pasando?», preguntó de nuevo, pareciendo genuinamente preocupado. Me giré hacia él, mi expresión seria, tratando de contener la ira que sentía. «Es sobre Kelly», comencé, y pude ver cómo su expresión cambiaba inmediatamente, de sorpresa a algo que no podía identificar. «¿Kelly? ¿Qué pasó con ella?», preguntó, un tanto vacilante. «No finjas que no lo sabes, Robert. Lo sé todo. Sé que estabas con ella», dije, mi voz quebrándose un poco. «Sé que estabas teniendo una aventura con mi novia». El rostro de Robert palideció y dio un paso atrás, completamente atónito. «¿Qué? Alex, espera, ¿de dónde sacaste eso?», balbuceó, claramente en shock. «Tony me lo dijo. Reconoció a Kelly y dijo que ella era tu novia. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionar a tu propio hermano de esta forma?», estallé, sintiendo la ira burbujear y las lágrimas formarse en mis ojos. Robert parecía completamente perdido. Abrió la boca varias veces, intentando decir algo, pero no salía nada. Finalmente, respiró hondo y negó con la cabeza. «Alex, yo no sabía que era Kelly. Nunca supe que ella era tu novia. Ella nunca se presentó como Kelly para mí», dijo, su voz desesperada, intentando acercarse a mí. «Ella me dijo que se llamaba Rachel». Por un momento, me quedé sin palabras. Mi mente estaba en un estado de confusión, intentando procesar lo que él había dicho. ¿Rachel? ¿Ella se estaba haciendo pasar por otra persona? Pero aún así, la traición seguía allí. «¿Esperas que te crea?», pregunté, mi voz llena de dolor. «¿Quieres que crea que nunca te diste cuenta de que era la misma persona? Y aunque haya usado otro nombre, todavía me estabas engañando, mientras estabas con otra mujer. Todavía me traicionaste». Robert parecía al borde de las lágrimas ahora. Pasó las manos por su cabello, su expresión llena de arrepentimiento y desesperación. «Alex, yo no lo sabía. Te juro que no sabía que era la misma persona.
Nos conocimos hace alrededor de 1 año y medio, y ella me dijo que estaba soltera. Nunca conecté los puntos, nunca pensé que tú y ella pudieran ser la misma persona. Dijo, su voz rompiéndose. Si lo hubiera sabido, nunca habría hecho esto. Te lo juro, Alex. Eres mi hermano, jamás querría hacerte daño de esta manera. Había sinceridad en sus ojos, y eso solo hacía la situación aún más dolorosa. Porque, aunque él no supiera, aunque Kelly se hubiera hecho pasar por otra persona, el hecho era que mi propio hermano se había involucrado con la mujer que yo amaba, y nada de lo que él dijera podría cambiar eso. No importa, Robert. Estabas conmigo mientras mantenías una relación con otra mujer. Confiaba en ti, y mira en lo que resultó. Dije, sintiendo como la ira se transformaba en algo más oscuro. Una tristeza profunda, una sensación de pérdida que parecía imposible de superar. Robert se acercó a mí, intentando alcanzarme, pero di un paso atrás, rechazando cualquier contacto. Por favor, Alex, perdóname. Haría cualquier cosa para deshacer esto, cualquier cosa para recuperar tu confianza, dijo, lágrimas ahora corriendo por su rostro. Lo miré por un largo momento, viendo el arrepentimiento en sus ojos, y algo en mí sabía que realmente no tenía la intención de hacerme daño. Pero el daño ya estaba hecho, y no había forma de volver atrás. No importaba que no supiera, no importaba que hubiera sido engañado por Kelly. El dolor estaba ahí, y no podía simplemente fingir que todo estaba bien. Necesito irme, dije finalmente, mi voz baja y sin emoción. No puedo quedarme aquí. Necesito tiempo, necesito espacio. Me lastimaste, Robert, y no sé si algún día podré perdonarte. Él asintió, el dolor claro en su rostro. Lo entiendo. Solo, por favor, sabe que te amo, Alex. Eres mi hermano, y daría cualquier cosa para no haber causado este dolor, dijo, su voz quebrada. Sin decir nada más, me di la vuelta y salí de la casa, sintiendo un peso abrumador en el pecho. Ese no era el desenlace que quería, pero era el único que podía aceptar en ese momento. Me fui sin mirar atrás, sabiendo que mi relación con mi hermano nunca volvería a ser la misma. Mientras conducía de vuelta a casa, el vacío dentro de mí parecía crecer, absorbiendo cada pensamiento positivo que podría haber tenido. No solo había perdido a Kelly, también había perdido la confianza en mi propio hermano. Necesitaba espacio, necesitaba tiempo para entender cómo seguir adelante, y por encima de todo, necesitaba encontrar una manera de lidiar con el dolor y la traición que parecían haber destrozado cada parte de mi corazón. Al llegar a casa, encontré a Tony sentado en el sofá, con los ojos todavía rojos. Me miró, como si buscara algún indicio de que las cosas podrían volver a la normalidad. Simplemente me senté a su lado y lo abracé, sintiendo mis propias lágrimas deslizarse nuevamente. Todo estará bien, Tony, susurré, más para mí que para él. Estaremos bien. De alguna manera, superaremos esto. Y allí nos quedamos, solo dos hermanos, tratando de encontrar consuelo el uno en el otro, mientras el mundo a nuestro alrededor parecía haberse derrumbado. Cuando me preparé para salir de la casa de mi madre, Tony vino hacia mí, aún con los ojos rojos de tanto llorar. Parecía inseguro, como si no supiera si debía decir algo o simplemente quedarse en silencio. No podía dejarlo así. Él no tenía culpa de nada de lo que había pasado. Por más que yo estuviera destrozado, no quería que se sintiera responsable. Tío Alex, Tony comenzó, pero las palabras no salían. Simplemente me acerqué a él y lo abracé con fuerza. Sentí sus pequeñas manos rodeándome, y empezó a sollozar de nuevo. Ese momento dolió más que cualquier otra cosa. Siempre quise proteger a Tony de lo que fuera doloroso o difícil. Y ahora estaba allí, herido por algo que yo jamás podría haber evitado. Todo estará bien, Tony. Te lo prometo, susurré, conteniendo mis propias lágrimas. No sabía si realmente sería verdad, pero en ese momento era lo que él necesitaba escuchar, y era la promesa que estaba dispuesto a intentar cumplir. Lo abracé durante un largo momento antes de apartarme y pasar la mano por su cabello. Cuida de tu papá, ¿vale? Y cuida de ti también, le dije, intentando darle una sonrisa para tranquilizarlo, aunque por dentro todo pareciera hecho pedazos. Tony asintió, con los ojos todavía llenos de lágrimas, y finalmente me alejé, dándole un último gesto de despedida antes de salir de la casa. Sabía que aún habría mucho por resolver, pero, por ahora, necesitaba distancia. Necesitaba un tiempo para respirar y entender cómo seguir adelante. Cuando llegué a casa, lo primero que noté fue el teléfono vibrando con varias notificaciones. Mensajes y más mensajes de Kelly. Ella suplicaba por encontrarse conmigo, por hablar y tratar de resolver las cosas. Palabras como lo siento y por favor,
Perdóname se repetían en casi todos los mensajes. Suspiré, con la misma determinación con la que la había mandado a irse. Borré cada uno de ellos, sin siquiera abrirlos. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. En los días siguientes, sentí que estaba intentando navegar por un terreno desconocido, un día a la vez. Iba al trabajo, volvía a casa, y me concentraba solo en mantener una rutina. A veces, era como si estuviera funcionando en piloto automático, simplemente siguiendo los pasos que me mantenían en movimiento, sin realmente procesar lo que había pasado. Pero sabía que necesitaba eso, necesitaba tiempo para sanar, aunque esa sanación viniera a través de la rutina más simple y mundana. Fue en el trabajo donde encontré una especie de refugio. Me sumergí de lleno en mis proyectos y me dediqué al máximo. Me ofrecía para cualquier tarea extra, asumía responsabilidades que otros evitaban, y me aseguraba de entregar todo de la mejor forma posible. No porque buscara reconocimiento, sino porque necesitaba ocupar mi mente, necesitaba algo que me recordara que aún tenía valor. Con el tiempo, comencé a ver los frutos de ese esfuerzo. Mi jefe notó mi dedicación y me ofreció una promoción. Pasé a liderar un proyecto importante, algo que me hizo sentir útil y capaz nuevamente. Poco a poco, la sensación de pérdida y dolor fue siendo reemplazada por una sensación de propósito. Estaba construyendo algo para mí, algo que nadie podría quitarme. Fue en ese periodo cuando conocí a Sophie. Ella no era como Kelly. Al principio, no estaba seguro de querer entrar en una relación de nuevo. Tenía miedo de confiar, miedo de abrirme y terminar siendo traicionado otra vez. Pero Sophie fue paciente. No presionó, no intentó apresurar nada. Desde el principio, todo entre nosotros fue simple y honesto. Comenzamos como amigos, saliendo a tomar café, riendo de las pequeñas cosas. Poco a poco, esa amistad se transformó en algo más. Con Sophie, aprendí que el amor no tenía por qué ser complicado, que no tenía que ser una montaña rusa de altibajos. Ella era amable, divertida y se preocupaba genuinamente por mí. Sabía sobre Kelly, sabía lo que había pasado, y nunca juzgó mis dudas. Al contrario, respetaba cada una de ellas y me daba el espacio que necesitaba. Recuerdo la primera vez que le dije que la amaba. Fue un momento simple, sin grandes gestos o declaraciones, pero fue sincero. Estábamos sentados en el sofá, viendo una película, cuando me giré hacia ella y dije: «Te amo, Sophie». Ella sonrió, sus ojos llenos de lágrimas, y me abrazó. En ese momento, sentí que, finalmente, estaba dejando el pasado atrás. Mientras mi vida avanzaba, Kelly parecía desmoronarse. Supe de ella a través de amigos en común, personas que todavía tenían algún contacto o que escuchaban de ella de forma indirecta. Después de que terminamos, su vida nunca volvió a ser la misma. Intentó seguir adelante, intentó comenzar otras relaciones, pero parecía que nadie quería quedarse con ella de verdad. Tal vez fuera el peso de las malas decisiones que había tomado, tal vez fuera la culpa que cargaba consigo, pero el hecho era que Kelly se quedó sola. Financieramente, las cosas tampoco le iban bien. Perdió el trabajo debido a decisiones impulsivas y, sin estabilidad, vio fracasar uno tras otro sus proyectos personales. Llegó a pedir ayuda a algunos amigos, pero muchos de ellos ya no querían involucrarse. Cada vez más, parecía que la vida estaba cobrando un precio alto por todas las mentiras y traiciones que había cometido. Mi hermano, por otro lado, logró seguir adelante, aunque nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Después de aquel día, hubo meses de silencio entre nosotros. Simplemente no podía mirarlo de la misma manera, y el dolor de la traición era un abismo que parecía imposible de cruzar. Pero, con el tiempo, Robert me buscó nuevamente. Se disculpó, de una manera más sincera, reconociendo sus errores y lo mucho que me había lastimado. No fue fácil, pero, eventualmente, acepté sus disculpas. No porque hubiera olvidado lo que hizo, sino porque no quería cargar con ese peso por el resto de mi vida. Aún así, la distancia permaneció. Ya no éramos los hermanos inseparables de antes, pero éramos cordiales. Sabíamos que, de alguna manera, tendríamos que coexistir, especialmente por Tony. Robert parecía haber aprendido de sus errores. Se alejó de relaciones tóxicas y se centró en ser un mejor padre para Tony. De alguna manera, respetaba eso. Tony, por su parte, creció y se convirtió en un hombre increíble. A pesar de todas las dificultades que enfrentó cuando era solo un niño, mostró una fuerza y una resiliencia que me llenaron de un inmenso orgullo. Siempre mantuvo el contacto conmigo, y nuestras conversaciones, poco a poco, fueron haciéndose más ligeras y despreocupadas. Siempre que nos encontrábamos, había ese momento inevitable en el que nos reíamos del pasado, de lo caótico que todo había sido.
¿Recuerdas cuando dije que ya había visto a Kelly antes? Decía Tony, riendo. ¿Y cómo te quedaste sin palabras? Ah, ¿cómo podría olvidarlo? Respondía yo, riendo junto con él. Creo que fue el momento más surrealista de mi vida. Nos reíamos porque, al final, habíamos superado aquello. Cada uno de nosotros encontró una forma de seguir adelante. Yo, ahora casado con Sophie, más feliz de lo que jamás imaginé ser posible. Tony, adulto y construyendo su propia vida, con sueños y planes que sabía que cumpliría. Incluso mi hermano, que, a pesar de haber cometido errores, logró recomenzar y se convirtió en una mejor persona gracias a ello. En cuanto a Kelly, la última vez que supe de ella, todavía estaba sola y tratando de encontrar algún rumbo. No había resentimiento de mi parte. Realmente la había amado. Pero ese amor se transformó en una lección. Una lección sobre confianza, sobre decisiones y sobre el valor de respetarse a uno mismo. Kelly tomó sus decisiones y ahora enfrentaba las consecuencias. Yo seguí adelante. Dejé el pasado donde pertenecía y me permití vivir un futuro que me hacía feliz. Y eso, al final, era lo único que importaba. Único que importaba. Único que importaba. Único que importaba.